Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Que la pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones. Amén. Buenos días, Houston. Hoy es nuestro programa número 13, día 14 de febrero, día de San Valentín, donde hoy en Estados Unidos se celebra el Día del Amor y la Amistad. Pero creo que muchos a lo mejor no conocen lo que San Valentín era como santo. Pero bueno. Yo creo que podríamos darnos el tiempo después en otro programa para hablar de esta fiesta, a lo mejor el próximo año, hacer una profundización de lo que San Valentín es para la iglesia y por qué aparece ese santo, ¿no? En pocas palabras, Okay, fue un obispo de la ciudad de Terni, durante la persecución romana del emperador Claudio II, y fue martirizado porque él cazaba a los soldados en contra del mandato del emperador. Sí. Y por eso el martirio, él fue proclamado patrón de los enamorados o del Día de la Amistad, propiamente por esa sumisión, ¿no? De cazar las personas casadas, de los soldados, los enamorados. Pero, en contra del mandato de la ley romana que impedía esto. Que impedía esto porque se les hacía mucho más fácil a los soldados irse a la guerra porque no tenía alguien que además, peleaban con más ahínco. Más gana la guerra. A lo mejor el hecho de tener a la familia o a su esposa o a su enamorada esperando en Italia, pues los hacía a ellos un poquito más reservados en sus energías, a lo mejor para la guerra. Y por eso aparece San Valentín. Esta es una de las teorías, decimos. Hay otras, sí, porque hay otras dos leyendas. Otras tres historias en relación a eso. Bueno, les recuerdo a todos que hoy es nuestro programa número 13, el último programa de esta primera tanda, digo yo, season, dicen otros, o como que otra palabra podemos utilizar. Temporada. Volveremos en un mes nuevamente recargados para seguir con nuestro programa Expreso. Les recuerdo a todos que Expreso, pues la palabra hace referencia a un café, al café que es negro, de sabor intenso, olor exquisito, que se toma a cualquier hora del día, ya sea para iniciar la jornada o para recargar energía en la tarde. Pero aquí en Radio María, Expreso es el lugar del encuentro. Y utilizando la herramienta de la radio, compartimos la vida desde la perspectiva, desde el punto de vista de la espiritualidad. Y hemos querido durante estos 13 programas hacer que esta palabra, la palabra espiritualidad se convierta en una palabra cercana a todos aquellos que nos han escuchado y que se den cuenta que la espiritualidad no está encumbrada en las nubes, sino que la espiritualidad se hace en el día a día, en el hoy a hoy, en la historia de cada uno de nosotros, en el caminar de cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un programa especial dedicado a un lugar de este mundo que está viviendo una situación muy, muy, muy extrema de guerra, de agonía, de dolor. El martirio de hoy, los mártires de hoy, ¿no? Que son los mártires de hoy. Vamos a hacer un programa en torno a Siria.
Muchos de ustedes han escuchado por las noticias lo que es Siria, pero a lo mejor no alcanzan a entender la dimensión de este pueblo milenario. Es un pueblo de hace más de 8.000 años de historia. Se podría decir que ahí podemos encontrar las ciudades civilizadas y habitadas más antiguas del planeta. Sí. Sí, la ciudad de Alepo, la ciudad de Damasco. Y hay otras ciudades ahí también que se acercan en ese valle de la Mesopotamia. Y con nosotros va a acompañarnos durante este programa a una persona que ha hecho un documental en relación a esta realidad de Siria. La presento porque va a estar en nuestro diálogo desde el inicio y vamos en un primer momento a contextualizar lo que es Siria y después vamos a escuchar el testimonio de Carla Ortiz. Carla Ortiz es una destacada actriz boliviana. Ella nació en Cochabamba, Bolivia. Conozco Cochabamba. Estuve por allá cuando iba a hacer mis votos perpetuos, hice allá mi retiro de votos perpetuos. Me dio un mareo, me dio lo que se conoce como el soroche, pero afortunadamente en la casa había té de coca y nos dieron té de coca y eso como que nos alivió. Pero bueno, sigo hablando de Carla. Y Carla ha trabajado en el cine como actriz, como modelo desde los 13 años, estudió artes escénicas en Estados Unidos, se mudó a México donde participó en diferentes novelas, Gótica de Amor, Mujeres Engañadas, El Secreto de Amor. En el 2005 se fue a vivir a Los Ángeles y condujo varios programas de televisión, Estrella Access Hollywood y otros más, y ha participado en diferentes series y películas, Miami CSI, aquí aparece The Land of the Astronauts, The Man Who Shoot the Hand of Vicente Fernández en el 2012 y después de este trabajo de actriz, pues ella, Carla, se dedica también en buena parte de su tiempo a hacer una labor de tipo filantrópico, de tipo humano, donde su interés está centrado en la educación y la ecología y en la ayuda humanitaria. La conocen mucho en su país porque tiene una fundación donde ha recaudado fondos para ayudar a los damnificados de los desastres naturales que en Bolivia han sucedido durante estos últimos años. Y se tomó la valentía de salir hacia Siria, entrar en este territorio de guerra y conocer la realidad de la guerra en medio de toda esta gente que está sufriendo, no solamente cristianos, también musulmanes que están viviendo la guerra de la persecución, la guerra de los poderes, de una guerra civil, de los poderes también de las potencias mundiales que les gusta en ocasiones meterse en los lugares y querer imponer a la fuerza pensamientos y formas de vivir. Está con nosotros Carla, desde Los Ángeles. Buenos días, Carla. Buenos días a ambos. Mis agradecimientos realmente profundos de tenerme en el programa. Para mí un programa muy especial porque además he crecido en una escuela de mucha fe. Entonces, para mí poder darles mi testimonio a través de este medio es bastante especial. Tengo conmigo al Padre Antonio, te lo presento. Muy buenos días, Carla, muy buenos días. Buenos días, Padre, muchísimas gracias por tenerme. Gracias por el testimonio que nos dará, porque nosotros escuchamos los medios occidentales. Yo soy italiano, algunas veces me conecto, pero es claro, el filtro que hay, ¿no?, en las noticias muchas veces. Las noticias que nos dan no son correctas. Usted que ha visitado este país, puede darnos un testimonio más
más claro, más simple, pero más que es más real de la situación de este país que, como decíamos antes, es un país que vive el martirio de la guerra. Sí, Así es, lamentablemente dicen que lo primero en sacrificarse y lo primero en morir en una guerra es la verdad. Y los medios de comunicación en ocasiones, no sé si dan la realidad de la noticia, se cierran a comentar ciertas cosas o en ocasiones exageran. No sé hasta qué punto esta percepción muy personal sea en algo cierta, Carla. Bueno, lamentablemente, como te decía justo ese segundo, es que en medio de una guerra lo primero que desaparece son los moderados, tratan de matar la verdad, porque por lo general la guerra casi siempre nace de intereses personales, no solamente de los más grandes, sino por intereses que van más allá de nuestra comprensión, porque están más enfocados a todo lo que está despegado de la verdadera humanidad y de preservar la vida. Entonces, a veces nos hace mucho más difícil poder comprender cómo una guerra puede llegar a durar 6.000 años, 6 años después de que un país ha sobrevivido en esta civilización constante por más, como vos decías, de 8.000 años. Lamentablemente la prensa internacional y los medios occidentales sobre todo hemos estado repitiendo solamente la mecánica de esta casi que parece una propaganda en torno a lo que ha sido el conflicto sirio, y se nos olvida el factor humano, el factor de la verdad de cada una de estas vidas, que cada vida que casi siempre escuchamos 150 muertos, 230 heridos, 30 niños, estamos hablando de vidas reales. Sí, y vamos a contextualizar un poquito lo que es Siria en la historia de la humanidad para después entrar en un poco más en tu testimonio. Sí. Quédate con nosotros, Carla, quédate con nosotros y vamos a seguir el diálogo, vamos a intercalar contigo nuestro diálogo con preguntas también. El Padre Antonio nos ha hecho una síntesis de lo que es Siria como pueblo desde la antigüedad, para que todos los que nos están escuchando se contextualicen. Siria no es una palabra ajena a nuestra fe, no es una palabra ajena a nuestra espiritualidad, sino que es un lugar, es un espacio de tiempo, es una civilización que ha dado mucho en la espiritualidad, mucho en la construcción de la fe occidental y en la fe católica de nuestro pueblo. Padre. Bien, hacemos una reflexión histórica, ¿no? Usted se equivocó, dijo 6.000 años de guerra en vez de decir 6. En realidad, yo veo desde la historia de este país que ha sido un país continuadamente que ha vivido muchas experiencias de guerras. Siria fue desde el principio una tierra de paso, dominado por egipcios, cananeos, Abraham en este periodo. Abraham hace el camino a Ur de los caldeos y pasa por Damasco, ¿no? Los hititas, los hebreos, los asirios, los persas, los griegos, el imperio seleucida, los romanos, los árabes, los mongoles, otomanos y franceses hasta su independencia en 1946 y después las situaciones que estamos viviendo ahora. Bien, los arqueólogos han demostrado que la civilización en Siria era una de las más grandes antiguas sobre la tierra. Alrededor de la ciudad excavada de Ebla, en el norte de Siria, que fue descubierta en el 1975, un gran imperio semita se diseminó desde el Mar Rojo norte hasta Turquía y al este hasta Mesopotamia, desde 2500 hasta 2400 antes de Cristo. Esa ciudad de Ebla parece haber sido fundada alrededor del 3000 antes Cristo.
y construyó gradualmente su imperio a través del comercio con las ciudades de los sumeros y Akkad, así como también con los pueblos del noroeste. Siria siempre ha sido un país de paso. Que se ubica, padre, en un valle, ¿no? El valle En el de la valle Mesopotamia. la Mesopotamia, Mesopotamos, estás entre los dos ríos, el Tigris y el Eufrate. Y se encuentra en la cuna de las civilizaciones humanas. Sí. La civilización de Ebla era probablemente conquistada por el rey Sargon de Akkad alrededor del 2260, siempre antes de Cristo. La ciudad fue restaurada como la nación de los amoritas unos siglos después y floreció a principios del segundo milenio antes de Cristo, hasta que fue conquistada por los hititas. Durante este segundo milenio, siempre antes de Cristo, Siria estuvo ocupada sucesivamente por los cananeos, los fenicios y los arameos. Mi papá era un arameo errante, mi padre era, no, Abraham. Cuando se habla de Abraham, en la Biblia encontramos estas expresiones, siempre como parte de las desorganizaciones generales asociadas con los pueblos del mar. Los hebreos se establecieron al sur de Damasco, en la región conocida como Canaán. Los fenicios se establecieron a lo largo de la costa de estas áreas, así como también en el oeste, y en la zona Líbano, ya conocida por sus cedros. Los cedros del Líbano son muy famosos en la Sagrada Escritura. Egipcios, sumerios, asirios, babilonios, hititas, que ocuparon sucesivamente el estratégico suelo de Siria durante este periodo, mientras fuera una tierra de paso entre sus imperios. Los persas tomaron el control de Siria como parte del control general del suroeste de Asia. Este control se transfirió a los griegos tras la conquista de Alejandro Magno. Tras su muerte, la hegemonía de Siria pasó a la primera dinastía antigónida y sucesivamente a los seleucidas y posteriormente a los romanos. En el año 83 a.C. cayó bajo el rey de Armenia, Tigranes el Grande. Los armenios la gobernaron 13 años, hasta que finalmente fue incluida en la provincia romana de Siria en el año 64 a.C. Es decir, Siria se convierte en una provincia romana. Okay. Una provincia romana desde el 64 hasta el 636. Wow. En el periodo de gobierno romano, la ciudad de Antioquia de Siria, para distinguirla de la otra de Pisidia, Antioquia, llamada la Atenas del Este, era la capital de la provincia. Hablar de Atenas significa hablar de un mundo de cultura muy refinada, muy abierta. Y Antioquía se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, donde por la primera vez los cristianos fueron llamados cristianos. Cristianos, sí, encontremos. Allá van los cristianos. Los cristianos, sí. Y los identifican era por su Piensa amor, que esta ciudad de Antioquia de Siria, en las antigüedades, la población de esta ciudad era estimada de 500,000 habitantes, siendo un importante centro de comercio y de industria. Al ser una de las ciudades más ricas y populosas de las provincias del Imperio Romano, se ha estimado que la población de la Siria romana a comienzo del imperio fue solo sobrepasada a mitades del siglo XX, con un censo de 8 millones o más, incluyendo a Palestina y al territorio del río Jordán, excluida la parte oriental de la actual región
allende al Eufrates. Me dicen, padre, que ahí en Siria en estos momentos, no sabemos, hay un coliseo romano intacto. Sí. Pero no sabemos qué pasó con la guerra. Sí, Fíjate que Siria dio también un emperador romano a Roma, Heliogábalo. Okay. Emperador romano de la dinastía Severa, que reinó desde el 218 hasta el 222. Heliogábalos, Helios el Sol, tomó el nombre del dios Sol. Su familia, este emperador, tenía derechos hereditarios sobre el sacerdocio del dios Sol, el Gabal, de quien Heliogábalo era el sumo sacerdote en Emesa, la ciudad actual de Homs, en Siria. Bien, periodo paleocristiano. Fue importante en la historia del cristianismo siria. Pablo de Tarso se convirtió en esta región, en la carretera a Damasco, y emergió como una significante figura del primer núcleo de la iglesia cristiana de Antioquia, primera ciudad no judía que se convirtió al cristianismo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego del martirio de Esteban, Pablo se dirigió a Damasco, hecho que los biblistas tienden a situar en el término del año subsiguiente a la lapidación de Esteban, según se comenta en los Actos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 9, se lee: Entretanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes con los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos seguidores del camino, hombres y mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Así, Pablo empezó su ministerio en Damasco y en Arabia, como leímos en la carta a los Gálatas. Arabia es un nombre con el cual se hace referencia al reino de los nabateos. Pablo mismo fue perseguido por el etnarca Aretas IV, como encontramos en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios al capítulo 11. Hecho que se suele datar entre los años 38-39 después de Cristo, o eventualmente antes del año 36. Pablo después huyó a Jerusalén, donde, según Gálatas 1:18, visitó, conversó con Pedro y Santiago. Pero Damasco fue la ciudad a la que Pablo peregrinó a menudo en sus viajes misionales. Es claro, cristiana hasta el VI siglo, y en el siglo VII fue conquistada por los árabes, y la cultura actual data de aquella conquista musulmana. Secciones de la línea costera de Siria fueron tomadas por señores francos durante las cruzadas en el siglo XII. En el siglo XIII llegaron los primeros mongoles, destruyendo ciudades y canales de irrigación. A final del siglo XV, el descubrimiento de una ruta marítima desde Europa hasta el lejano Oriente terminó con la necesidad de una ruta comercial a través de Siria.
destruida por los mongoles, fue parte del Imperio Otomano. Otomano, los turcos. Los turcos, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y se encontró a sí misma enormemente apartada e ignorada por los asuntos mundiales. Pero siguió a ser Siria un lugar siempre de paso, un lugar de comercio, un lugar donde los comerciantes pasaban, eran obligados de alguna manera por sus comercios entre el occidente y el oriente. Sobre todo en este periodo, en el 1600, 1700, Alepo, la ciudad de la cual sentimos hablar tanto en nuestros días, fue la ciudad más comercial, como una crucero, se dice, ¿no? De comercios. Por ejemplo, en la historia de nuestra congregación te dice que San Pablo Francisco Dani, su papá era un comerciante, de joven que fue a Alepo por motivos de comercio. Se hicieron un estudio. Estamos en el 1730 más o menos. Y la crisis de ahora es una crisis producto de una situación donde aparece la primavera árabe que inicia tal vez en Egipto y se va a esos otros países donde el pueblo se levanta en contra de los gobernantes, y ahí se encuentra el rey de Siria, el que está al frente del gobierno, y empieza una guerra civil entre opositores y el gobierno, y donde Rusia y donde Estados Unidos y las potencias entran en ese conflicto. Y ahí es donde aparece Carla. Después de 8,000 años aparece Carla dándonos tus testimonio. Tus noticias, no son noticias. Exacto, porque ese momento exactas. Exacto, y porque está escribiendo una historia. Este trabajo que ha hecho Carla con su documental es un trabajo histórico, es un trabajo que en estos momentos pues nos lo está compartiendo. Nosotros hemos visto la destrucción de Palmira, ¿no? Esta ciudad, ¿no? La ciudad de Petra, ¿no? Petra. Sí, no, que destruida esa. Pero es claro que hemos escuchado en los meses pasados que Palmira fue reconquistada por las potencias mundiales. Pero es claro, son siempre noticias muy fragmentarias, se dice, ¿no? Muy... Pero indiferente de las noticias que escuchamos, hay un dolor. El dolor. Hay una agonía. Agonía, dolor de un pueblo que que indiferente de que sea musulmano o indiferentemente cristiano, de la fe, seres humanos. No hace falta la fe. Son hermanos, son seres humanos que sufren. Y Carla, tú tienes... Y que cada día ven y tocan con mano la muerte. Exacto. Y Carla tiene testimonios de esta situación que se vive en Siria. Carla, inicias tu trabajo, inicias una misión. ¿Por qué te da por irte a Siria? Mira, antes que nada, gracias por contextualizar un poco a la gente lo que realmente significa Siria. Cuando a veces me preguntan por qué tenemos que ayudar a los sirios, es solamente por todos los aspectos que ustedes han contado. Es una de las razones principales. Segundo, es uno de los lugares de donde se expande el cristianismo. Tercero, es el único lugar en el mundo donde todavía puedes jurar tu nombre en arameo. Cuarto, es uno de los pocos países adentro de esta región tan conflictiva donde apoyan e inducen a la inclusividad, donde si bien el cristianismo es una minoría, cuenta con la fortaleza tan importante, no solamente de ser respetados, sino también de ser protegidos. Te puedo dar tantas razones. Por otro lado, es de los pocos países también en la región donde la mujer
tiene la misma igualdad de un hombre, no solamente de educación, sino de decidir si se cubre o no la cabeza. Por ejemplo, esto no lo se sabe, no nos lo dicen en Occidente esto, no lo dicen. Bien, exactamente. Sabe, padre, si yo me voy a Arabia Saudita, por ejemplo, y me persino como católica, cristiana que soy, yo tengo la pena de muerte. Y si un musulmán se siente ofendido, es la pena de muerte. Siria no. Siria tiene iglesias ortodoxas y iglesias maronitas, iglesias católicas, armenias. La inclusión está adentro de la ley laica de Siria. Entonces, ¿qué sucede? Precisamente como dicen ustedes, Carla escuchaba estas noticias no solo fragmentadas, sino confundidas. Escuchas tanto conflicto por tantos años que no te quiere ni siquiera interesar profundizar en el tema porque te parece que son lugares que nunca van a tener paz, que siempre están en problemas y prefieres ni siquiera entrar a enterarte un poco cuál es el problema. Para mí fue realmente un shock después de que esta periodista me llama de Siria, porque había visto una de mis anteriores películas, la primera que entré como productora, que se trata de la Operación Cóndor, sobre las dictaduras impuestas en Sudamérica como parte de la lucha de la Guerra Fría de Estados Unidos con la Unión Soviética. Ustedes saben que nosotros en Sudamérica, Chile con Pinochet, etcétera, habíamos vivido también una especie de dictaduras impuestas por los países, por los Estados Unidos, ¿por qué no decirlo? Entonces, ella había visto esta película y me invitó a ir a Siria a conocer, y la verdad yo le dije, no tengo mucho interés, pero a partir de esta llamada yo empiezo a hacer esta investigación y me entero que la vicepresidenta de Siria es mujer. Me entero que la presidenta del Parlamento en Siria es mujer, me entero que la mayoría de los, de los movimientos humanitarios son liderizados por mujeres, que los ministerios están liderizados por mujeres, un 20% que no sucede ni siquiera en este país o nuestros países. Entonces, ahí fue donde se me levantan todas las banderas y digo, no, tengo que ir a Siria y entender cuál es el problema. Y entre todos estos es importante que nuestros hermanos cristianos o afines al cristianismo entiendan que una de las causas más grandes para los países vecinos que practican el Islam extremo, nunca le perdonaron al padre de Assad el haber fundado una nación laica secular y no así un Estado islámico como ley civil en Siria hace más de 40 años. Y desde ese momento es que realmente ellos se las agarran personalmente y deciden destruir Siria para imponer el Islam extremista o el wahabismo. Cuando Bashar al-Assad toma el poder, él reanuda básicamente estas leyes de protección a la mujer, porque por medio del Islam la mujer, dos mujeres virtuosas tienen el valor de un hombre. Entonces él reinforza el poder no solamente y los derechos de la mujer, sino también de las minorías religiosas como son los judíos y los cristianos. Los judíos básicamente hace unos 20, 30 años salen por cuestiones, como dicen, más económicas. Sin embargo, los cristianos se quedan y es de los pocos países donde uno puede experimentar a 4 amigos, 3 amigos o 6 amigos que son mejores amigos y 3 son cristianos y 3 son musulmanes. Donde historias que me va a encantar comentarles, donde los musulmanes de verdad han entregado sus vidas para salvar a las familias de sus mejores amigos cristianos. Donde sí, eso lo hemos escuchado algunas veces, sí, eso pasó. Sí. Historias tan hermosas donde te cuentan cómo pasaban y celebraban la Semana Santa, cómo juntos entran en este ejemplo que nosotros en el resto del mundo del occidente deberíamos aprender. No se trata de, yo no tengo problema con los
con los musulmanes o los judíos o los budistas, sino que ellos de verdad conviven. Carla, Conviven de una forma muy hermosa. Carla, entonces la motivación personal de salir a Siria es producto de todas estas características de un pueblo que donde la mujer es realmente importante en su organización social y donde la mujer tiene una posición que es extraña en medio de un mundo que parece machista, que un mundo que parece solamente en la esfera de los hombres. Y es a partir de ahí que tú tomas la decisión de irte a buscar la verdad. Bueno, no sé si esa es la intención de buscar la verdad, o por lo menos enterarse de qué es lo que está sucediendo en este país. ¿Es así? Exacto, entender el conflicto y, por qué no decirlo, llegar a defender a nuestro género femenino en una región tan conflictiva. Y ahí quiero hacer una pausa porque aparece Fairuz. Fairuz, ay Dios mío, que es una cantante muy famosa en esta parte del mundo, es cristiana, y en las iglesias, en vez de las campanas, ponen esta canción. Así como en las mezquitas ponen también canción, pero ponen esta canción en las iglesias para llamar a la oración. ¿Es así? Exactamente. Ok, entonces, y me mandaste una canción de María. Exacto, ajá. Ya Marianne Elberg. Ese es el título de la canción de Fairuz. Vamos a escucharla. Es en árabe, pero es una canción muy espiritual porque es el canto hacia María. Es una alusión a María en árabe. Aquí en Radio María vamos a escuchar en árabe. César, si me permites, quiero poner a las personas sencillamente, quiero que se imaginen un país de 7,000 años, donde a las 6 de la tarde y cada 4 horas, porque son los llamados musulmanes, hacen un cántico, un llamado musulmán por los altoparlantes. Al mismo tiempo, muchas de las iglesias ortodoxas suenan las campanas y la mayoría de las iglesias católicas ponen esta canción al mismo tiempo. Yo quiero que te imagines un país de 19 millones de habitantes que están experimentando esto 4 horas al día.
Claro, no conocemos el árabe, pero ya la música bien cadenzada, se dice en italiano, bien marcada, no te da este sentido te introduce en la espiritualidad, te crea un ambiente de meditación, de reflexión, y te invita a entrar dentro de ti mismo y a meditar. Y Y a el meditar. marco que nos expone Carla de pensar en un país de 19 millones de personas en medio de la guerra, de los bombardeos, Cuando al ponerse del sol, ¿no? y Después de escuchar un día escuchar estas palabras, ya la música por sí misma te da un sentido de paz, de no, tranquilidad. imagínate tú durante el día escuchar las Otros bombas, suenos de ver bombas, de y canones, escuchar esto las sirenas, ¿no? y El alarme, ¿no? Y escuchar esto prácticamente, por cierto, crea esta situación de tranquilidad, de de oasis. oasis. Sí. Muy bien, Y, Carla. y la, te Gracias por... salva. Dime. Esta música, esta canción te salva. A Entonces, mí me ha salvado el alma, me ha salvado el espíritu de la desolación, de no poder entender cómo podemos permitir tanto dolor a lo largo de 6 años, cómo nosotros no estamos haciendo más como países, perder de repente la fe en la parte humana mientras caminas, mientras te toca justamente en medio de los bombardeos estar y ver cuerpos de niñitos y ver cuerpos de mujeres, de ancianos, y que de repente te salga esta canción y que escuches los sonidos de la campana, es un recordatorio de que Dios todavía está latente, está, de que va a existir alguna energía y hace que tu espíritu se vuelva a levantar y no sabes cómo. Y yo quiero realmente en este momento, aprovechando la parte de esta canción, porque yo creo que no existen accidentes y que creo que Dios no comete errores. no, Eh, eh, Cuando vos sientes de repente esta fuerza tan rara después de oír canciones como esta, te das cuenta que la presencia viene a decirte de que a veces estas guerras suceden para que podamos mirarnos una vez más como hermanos, de poder entender de que a pesar de toda la destrucción, está un susurro dejándonos saber que necesitamos mover adentro de nuestro corazón hacia la acción, de que a veces no es suficiente solo con sentir compasión en nuestros corazones, pero de poder tomar acción por estas personas. Si bien como minoría nosotros los cristianos estamos siendo masacrados ahora por los extremistas, nos ponen en bolsas de basura y dicen cristiano, no tocar, los mismos musulmanes sirios, que no son, es importante que la gente ahorita entienda que los sirios están viviendo una guerra impuesta, que la mayoría de los extremistas son grupos extranjeros que están también imponiéndoles este islamismo que no es sirio a los propios sirios, y aún así los sirios se levantan a defendernos. Quiero contarles esta pequeña historia de este hombre Sí, que gracias, es sí, Carla. un sí, gracias. doctor, Necesitamos de esta historia que nos hace que sentirnos es más humanos y cercanos a este pueblo. Cuéntanos. exactamente un doctor que había crecido con este musulmán, con este chico cristiano desde muy chiquitos. Él tiene 32 años hoy en día, y cuando llegaron los extremistas, él es del grupo de los chiitas, que son mucho más moderados que los sunnis. Entonces, y además pertenece a los Alawites, que es el grupo todavía más moderado de todos los chiitas, del grupo de los chiitas. Entraron a su casa a saquearla y a tratar de llevarse a su mujer, porque él es considerado un infidel para los sunnis. Entonces, su amigo cristiano entró a defender a su bueno, como su cuñada, porque eran como hermanos. Entonces, en eso de que él trata de salvarla, le cortaron uno de los brazos.
Él llega pero logra salvarla. A lo largo más o menos de la semana de tanto conflicto dentro de su barrio, un día que él llega del trabajo, estaban quemando la iglesia de enfrente, que es donde él también había crecido porque lo acompañaba su mejor amigo a la misa algunos fines de semana. Entonces, cuando empiezan a quemar la iglesia, él va a ofrecer realmente a defenderlo al amigo. Mientras lo estaba defendiendo, terminan quemándole todo el cuerpo, le echan gasolina a él, a pesar de que él se recupera, en medio de todo eso se vengan y después terminan matándola a la mujer. Pero lo que es una historia extremadamente triste, pero adentro de toda esta tristeza, al final, la niña de él, de 4 años, termina salvando a la hijita del mejor amigo y se quedan perdidas durante una semana en una pequeña caverna cerca del lugar donde estaba, y las encuentran a los 4 días los 2 mejores amigos a sus 2 hijas. Para mí, si eso no es Dios, entonces Dios no existe. Esa es la presencia verdadera, la defensa de la vida misma, el entender que nuestra fe no nos define, sino nos define el ser humano. Y cuando yo estaba allá, cada que le preguntaba a un sirio, a veces cometía el error al principio: ¿eres musulmán? Y te responden: soy sirio. En Siria no se habla de religión. Y es por esa riqueza de un pueblo de más de 8.000 años, un pueblo de paso, un pueblo donde una ciudad en el momento del mercado podría estar 24 dialectos, 24 lenguas hablándose para comerciar. Esa es la riqueza de lo que Siria es. Es un país donde se comparte lo que somos como seres humanos, independiente de los credos, independiente de la raza, independiente de la lengua. Es un lugar de encuentro y siempre ha sido un lugar de encuentro durante toda su historia, y está viviendo una guerra impuesta por los extremismos. Carla, ¿cuál es el resultado final de este trabajo que has hecho en Siria? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué podemos, los que te estamos escuchando, encontrar como resultado de este trabajo? Mira, la película se llama Voz de Siria y se trata precisamente de que después de un recorrido de un 75% del país, he podido escuchar y hablar con las personas y capturar la voz que tienen ellos y su deseo, que es paz, final de la guerra, la inclusión, el amor, la tolerancia, poder entender que también nuestros países, estas grandes potencias, tanto como es Rusia, Estados Unidos, Francia, la OTAN en general, estamos ayudando a que esta guerra impuesta sea más potencializada, y en vez de que haya durado 2 años, está durando 6 años. Entender que ahora el problema real adentro de Siria es el terrorismo, que si bien pudo haber empezado como una revolución pacífica y la infiltración de estos países vecinos extremistas que quisieron en realidad crear esta guerra civil, porque no había una guerra civil como tal. Las marchas pacíficas están pidiendo reformas a su gobierno y no que su gobierno saliera del gobierno. Entonces, La Voz de Siria, mi película, te cuenta todo esto. Los sirios te cuentan que ellos nunca querían una guerra entre ellos, pero se infiltraron los países vecinos, los extremistas, y fueron los que empezaron los ataques. El gobierno respondió a todo eso y ahí fue donde empezaron las matanzas justas e injustas, donde se empezaron a perder vidas reales. Y el problema más grande, donde entonces entran las grandes potencias a apoyar estas guerras, ya sea de Irán contra Arabia Saudita, de Estados Unidos contra Rusia, y nosotros, mientras tanto, estamos observando un genocidio que está dejando como resultado la crisis más
triste de los últimos años, que es la de los refugiados. Si queremos solucionar el problema de los refugiados, tenemos que ayudar a parar esta guerra, tenemos que ayudar a que la paz sea una posibilidad, tenemos que dejar de creer de que en este momento el presidente de Siria está bombardeando sobre su propia gente. Eso ya no es verdad. Lo que es verdad es que está bombardeando contra los terroristas y está tratando de salvar a su pueblo. Era malo, era dictador, fue genocida. Yo no voy a discutir eso en este momento. En este momento ya hay dos posiciones en esta guerra, y no es política, es humana. Es o salvamos a la gente siria o apoyamos al terrorismo. Ya nos hemos equivocado demasiado, y la voz de Siria te dice eso. Olvídate del presidente, vamos en este momento a enfocarnos a ayudar a que el terrorismo no sea una realidad que también nos persiga después a nosotros en Latinoamérica y acá en Estados Unidos y en el Asia, que ahora ya el wahabismo está entrando también en el Asia. Sin precedentes, no te les puedo explicar cómo están también exterminando a todos los cristianos en todos estos países. Es un problema real. Necesitamos entender que si la inclusión termina en el mundo y la libertad de fe termina en el mundo realmente tolerante se va a acabar. Por eso tenemos que defender a los sirios, y luego los sirios mismos se van a encargar de destituir o reemplazar a su gobierno. Lo que necesitamos defender en este momento es a los niños, es a las mujeres, es a los ancianos que han vuelto a trabajar para poder darles de comer a sus nietos, porque los padres han muerto en la guerra. Muy bien, Carla. Gracias por tu mensaje. Hace unos días escuché la noticia de que los jóvenes y que los niños volvían a la escuela en Siria. Y eso es una noticia buena, una noticia de esperanza. Y la voz, pero me repites nuevamente el documental tuyo, La Voz de Siria. La Voz de Siria. La Voz de Siria la podemos encontrar ¿en dónde? Todavía no está lista, sale en junio, y nada, es todo lo que podemos hacer lo que están haciendo ustedes, es hablar del tema. Yo les agradezco mucho por este espacio y espero que cuando esté lista la película puedan ustedes ver en imágenes estas historias que les estoy contando. Y podemos tener un segundo programa también hablando ya con el documental y haciendo que la gente conozca un poquito más de esta realidad que nos toca en la realidad de nuestra espiritualidad, porque somos seres humanos y nos identificamos con los sirios porque son seres humanos y que están sufriendo, y nosotros pues solidariamente estamos con ellos en nuestras oraciones. Y téngalo por seguro que cualquier persona que haya escuchado este relato, el programa de hoy, se va a acercar más y va a entender más lo que se está viviendo, que es una realidad muy humana, una realidad de tristeza y agonía de un pueblo que sufre y de un pueblo muy valioso para la civilización humana, de un pueblo que ha recogido cultura, lenguas, innovaciones a nivel de la agricultura, de la escritura, del urbanismo, de la organización social, y también que abarca la parte espiritual. Ahí está Pablo de Tarso, ahí se encuentra Abraham en su paso por Damasco. Ahí primero nos llamaron cristianos en la Antioquía de Siria. Gracias, Carla, por tu participación. Gracias por tu trabajo. Estaremos en contacto para que desde Radio María y todos los que nos escuchan conozcan la voz de Siria. Una bendición, Padre. Bien, la bendición de Dios Todopoderoso acompáñanos a nuestros hermanos de Siria. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Carla. Gracias. الشمس والقمر
كالسماء سرى يا كي